¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural. El día de hoy no podemos dejar de lado este tema que por tercer año en nuestro país se registra un sismo de gran magnitud con diferentes resultados, sin duda, diferentes efectos, pero nadie puede olvidar el 1985, no podemos olvidar tampoco el 2017 y que se repite en una fecha tan significativa, un sismo como el que ocurrió el día de hoy con epicentro en Michoacán, este 19 de septiembre, merece sin duda ser analizado en esta mesa en plural. También le invitamos a que se quede con nosotros para platicar sobre todo del exceso de vehículos. Posiblemente nos complicamos un momento al momento de circular por esta gran ciudad, pero no tomamos en cuenta que somos muchos ya y muchas, pero sobre todo la gran mayoría utilizando el vehículo en la zona metropolitana de Guadalajara. Y un último tema que es precisamente cambios en el gabinete y los problemas en el Instituto de Pensiones de Jalisco. Esto que está envolviendo la actividad gubernamental en nuestra entidad. Así que le invito a que se quede la siguiente hora con nuestra invitada y nuestros invitados. Saludo con mucho gusto a Esperanza Romero. Esperanza, ¿cómo estás? Con el gusto de estar con ustedes, de coincidir y de participar en un día, como dice Trini, tan significativo. Hace 5 años el susto, hoy se repite y hasta el momento, lamentablemente, solo una vida perdida. Hasta el momento que se sepa. Así es. Gabriel Torres. Muy buenas noches, Poncho. Un placer estar nuevamente con Esperanza, segundo programa con ella. Qué bueno. Alfonso Javier. Y yo encantado, porque muchos años de conocer a Esperanza, no me había tocado estar aquí en la mesa de En Plural. Y como siempre, un placer, Gabriel, y compartir con ustedes. Gracias. ¿Qué recuerdos? Porque yo creo que en eso ha girado, ¿no? Los recuerdos y lo que trae en nuestras emociones, nuestros sentimientos, un temblor como el que vivimos el día de hoy y que Jalisco lo sintió fuerte, mi querido Gabriel. Yo creo que las probabilidades en términos de estadísticas, si seguimos pensando que los terremotos ocurren de manera imprevista y que no hay nada que permita calcularlos como siguen sosteniendo algunos científicos, bueno, yo creo que ya las coincidencias son demasiadas para que sea precisamente un 19 de septiembre cuando ocurran sismos superiores a los 7 grados. Es decir, algunos como el del 85, que fue catastrófico, que cobró muchísimas vidas, el de 2017, que fue un sismo que dejó más daños que pérdidas de vidas, pero este sismo que nos dio pues una paseada buena, hubo algunas ciudades donde sí fue bastante, digamos, fuerte el movimiento, pero lo interesante es que ya supera la probabilidad matemática de que ocurra exactamente, ya no digo el mismo mes, el mismo día del mes en cada año. O sea, que ya tendríamos que empezar a pensar que septiembre es un mes con una altísima probabilidad sísmica, de acuerdo a lo que viene registrando la estadística, ¿no? En las réplicas y todo este asunto. Bueno, también podemos decir que después del 85, del 17 y ahora, lo que estamos viendo es que cada vez hay mayor toma de conciencia respecto de la necesidad de tener protocolos. Precisamente hoy estaba programado un simulacro, pero también normas de construcción. Y me quisiera detener en esto último, Trini, porque curiosamente algunos de los espacios más dañados, por ejemplo en Puerto Vallarta o Manzanillo, fueron complejos hoteleros no muy viejos, o sea, construcciones relativamente nuevas que están reportando daños severos. Y yo creo que ahí es donde sí la autoridad puede apretar tuercas, como lo han hecho a través de décadas en Japón, poniendo cada vez más restricciones para tomar medidas de precaución en las normas de construcción. Es decir, lo que queda claro es que vivimos en una región altamente sísmica y que las normas de construcción que la autoridad debe hacer valer, pues son precisamente normas para un territorio y un espacio sísmico que eviten la pérdida masiva de vidas como ocurrió en 1985. Y fíjate, pienso no solamente en la construcción, sino en todo aquello que tenemos en nuestras calles. Veía yo las imágenes de cómo con el movimiento se venían los cables que tenemos, una gran cantidad por las calles, y que afortunadamente ahora ya tomaron la iniciativa las autoridades
de poder eliminar el montón de cables que hay por las calles de la ciudad, ¿no? Y el montón de postes que están en pésimas circunstancias, y cualquier movimiento, cualquier situación incrementa el riesgo que tenemos quienes transitamos por esta calle, Esperanza. Bueno, me quedo pensando, Trini, en eso de que han tomado la iniciativa. Yo sí diría aquí con un matiz, se han visto presionadas tras el señalamiento y la denuncia ciudadana, y ahora sí que aplica eso de benditas redes sociales, cuando se difunden accidentes tan aparatosos que ponen en riesgo la vida de las personas, o que bien el accidente les deja secuelas para siempre, con una calidad de vida muy mermada, precisamente por estos cables que están por todos lados y que hablan también de lo omisas, de los laxas que han sido las autoridades en lo general y de los órdenes de todos los órdenes de gobierno, porque a final de cuentas también nos lleva esto al tema de la construcción. A final de cuentas hay una actitud muy permisiva con todo lo que tiene que ver con la inversión y con el desarrollo. Entonces, empresas cableras, empresas que van a llevar internet, empresas proveedoras de servicios de telefonía, de vanguardia, y la autoridad está pues casi para poner manteles largos. Y aquí no se vale que el costo del progreso sea el riesgo para el ciudadano. Y cuando Gabriel se refiere, por ejemplo, a construcciones relativamente nuevas, donde el reglamento que ya existe desde hace muchos años, desde el 85, que fue lo primero que nos dejó, las normas para que no se den autorizaciones de ciertos niveles, de ciertas dimensiones, sin las debidas medidas de prevención. Y la realidad nos dice otra cosa, nos estalla a la cara, nos contrasta después. Hace 5 años, en el 17, lo vimos sobre todo en la Ciudad de México, que tampoco se cumplió, y que el silencio tiene que ver con quien no hizo su labor, desde el que entregó la licencia o hasta el que supervisó o que no hizo la supervisión correspondiente. Hoy, 19 de septiembre, donde muchas personas creyeron que estaban viviendo una parte del simulacro, creyeron que era parte de lo que se había anunciado como una actividad para conmemorar lo que nos han dejado los sismos, y sobre todo para que sepas cómo actuar en movimientos de emergencia. A mí me preguntaban, ¿se va a repetir el simulacro? Donde yo me encontraba en la Universidad de ITESO, en algunos edificios, se mandó con tiempo el correo para decir qué edificios iban a participar, en qué actividad y cómo se organizó para la evacuación. Entonces, quienes nos tocó estar, digamos, en el aula, pues sabíamos que no íbamos al activarse las alarmas a participar. Pero a la 1:05, cuando empiezas a sentir, lo primero es que con quienes vas caminando o a tu alrededor volteas y casi como preguntando, ¿sabes qué está pasando? ¿Sabes qué está pasando? Y el día de hoy, ¿no? El día de hoy. Y me dice, está temblando, ¿verdad? Y yo digo, sí. Una banquita está a mi paso y veo a los encargados del orden, que ya venían del ejercicio de la evacuación, empezar a gritar a todos, no se acerquen a los árboles, no se detengan en los árboles, porque no sabes de la magnitud que va a ser y no sabes si también tengas una consecuencia funesta, con este caso con la caída del árbol. Es decir, creo que hoy, una vez más, en lo que tenemos que ponernos a reflexionar, a pensar y a revisar es hasta dónde sé cómo actuar, independientemente de donde me encuentre, en casa, en oficina, en un centro de recreación, en una plaza comercial. Y a mí me llamó mucho la atención que la mayoría de las personas con las que he platicado hablan de un terrible susto y de crisis de carácter nervioso, de un estado de agitación, de taquicardia, de severa angustia, temiendo lo peor por la coincidencia de la fecha. Y a lo largo del día escuché incluso entrevistas a expertos. ¿Qué tiene que ver la fecha? El 19 de septiembre. Y a quienes oí, que son personas que conocen de movimientos telúricos, decían, pues ahora sí que es una casualidad. Lo que no sí es hay que otra razón de hay sí. que recordar y agradecer a todas esas personas que desde el 85 han establecido perfectamente lo que es la cultura de protección civil, porque hoy es el Día Nacional de la Protección Civil. Y también recuerdo las explosiones del sector Reforma, que fue sin duda una gran prueba para saber qué tan valiosa es la participación de cada una o uno de los mexicanos, ¿no, Poncho? Sí, a ver, no obstante que hemos vivido esta experiencia 3 veces en la misma fecha, que es el 19 de septiembre, creo que sí nos falta todavía mucho, pero mucho, preparación hablando de la materia de protección civil. Me quedo con lo que decía Esperanza y les cuento mi experiencia personal, donde yo trabajo, es un 6º piso,
hicieron el simulacro. Yo acababa de regresar, pero con mucha tristeza vi que hubo oficinas que no lo pelaron y otros se quedaron ahí. Y yo dije, bueno, es un simulacro que tiene una utilidad y que deberíamos de tomar con la máxima seriedad posible. Lo mismo pasó en muchos otros lugares. Incluso hubo empresas que ni le entraron al simulacro y lo toman como a chunga, ¿no? Sin saber que 25 minutos más tarde iba a haber un temblor, pero de veras. Y ahí se sintió, por cierto, fuerte. Están revisando todavía Protección Civil el edificio. Pero el asunto es, no entendemos. Ciertamente hemos vivido tres diferentes niveles de afectación, hablando de estructuralmente. No es lo mismo lo que le pegó el temblor del 85 a la Ciudad de México, a Jalisco y a Michoacán, a varios estados, que lo del 17, y tampoco es lo del 22, lo mismo que el 17. Es decir, sí hemos mejorado de alguna manera, o de plano ya se cayeron las que se estaban cayendo, pero sí hemos mejorado de alguna forma las estructuras. Pero ciertamente falta apretarle mucho en el tema de la construcción. Porque, como decía Jenny Rivera, ¿a cambio de qué? Les aflojan las reglas y les dan cierta permisividad a cambio de construir, ¿no? Es decir, no es gratis. No es gratis y seguramente tendrán que revisarse aspectos de corrupción que tienen que ver con edificios que han resultado afectados, porque si no estaban debidamente construidos como debería de ser, pues algo hubo de por medio. Muchas cosas que revisar. Otra vez, yo creo que ya son 3 llamadas de atención. Y platicábamos, Gabriel y yo, antes de entrar al aire, que yo creo que los científicos tendrán que replantearse ya, pues esto que los temblores no tienen temporada, ¿no? Luego hay quienes están tratando de hacer una especie de, como la temporada de huracanes, ahora la temporada de temblores. La UNAM hizo un llamado ya al Sistema Nacional para que empiece a investigar por qué el 19 de septiembre. La UNAM le pide, ¿para qué? Para que nosotras dejemos de especular qué son energías que nosotros emitimos cada vez que hacemos un simulacro, sino que tiene que haber una respuesta científica. Le dice la UNAM, pónganse a trabajar ya, científicos. Yo he leído, varios artículos sobre eso, pero hay opiniones muy encontradas y la comunidad científica, digamos, mayoritaria sigue diciendo que esto es azaroso y que no hay ningún parámetro ni nada para calcular, que no hay manera de saberlo, ¿no? Pero yo creo que si atendemos a las puras matemáticas, a las probabilidades de que ocurra un sismo superior a 7 grados precisamente en uno de los 365 días del año de forma recurrente, pues yo creo que, híjole, hay algo que hoy los científicos tendrán que explicar y sobre todo los que hacen probabilidad estadística, porque la coincidencia es altísima ya. Lo fue la segunda vez. Pero esta tercera es altísima, ¿no? Algo está pasando ahí. Ahora sí, en los movimientos que tiene propios en todo este sistema de fallas en el que se encuentra México, saber si México está investigando a ciencia cierta cómo se está vivimos reconformando. En una zona sísmica, o sea, todo el Pacífico, desde Los Ángeles hasta Chile, pues es una zona de placas tectónicas donde claramente, si hasta en el Google Earth te lo marcan. El asunto es si se va a repetir un sismo con mayor frecuencia. No, si entre eso uno es y otro, la respuesta es sí. Va a ser más corto. Pero la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué el mismo día del año? Oye, y hasta con la proximidad de hora, ¿no? Sí, pero falta que nos digas lo que has leído de que no son la mayoría. Te hablan de la numerología, de qué tantas otras hipótesis. Otros hablan hasta que el temporal de lluvias incide en la Tierra para que ocurra, ¿no? Pero bueno, yo he leído artículos también que son científicos que aseguran que hay un cierto parámetro, pero luego el grueso de los científicos lo dice que no. Y algunos que rayan en lo esotérico, como ese que decía Trini, es que estamos emitiendo tanta energía en este día, en esta fecha, que estamos causando que la Tierra... Oye, Trini, pero algo importante para la gente que nos va a ver el día de hoy. El estado de atención, no diría de alerta, pero sí de atención, hay que tenerlos todos porque sabemos que es natural, altísimamente probable las réplicas, como ya lo hemos visto en las 2 ocasiones pasadas, en las siguientes 48 horas. Y yo creo que pues las familias, las personas deberían de estar atentos, digamos, atentos solamente a estos asuntos, ¿no? Por eso la previsión de la suspensión de actividades escolares
en el turno de la tarde del día de hoy y estar alerta, sobre todo en las zonas más vulnerables o complicadas. Por ejemplo, Tolimán y en donde se presentaron situaciones. Manzanillo es muy sísmico. Manzanillo y donde En se registró el muerto. hay una persona, como tú lo mencionas, ¿no? Que ya falleció. Sí, a le causa cayó una de- barda. Ujú. Entonces habrá que esperar a que se haga el recuento y sobre todo me Los preocupa daños. también la Ciudad de México porque ya se están detectando estructuras, un puente en alguna zona. Y acá en el sur, Ciudad donde tuvieron Guzmán. daños. Una de las ciudades más sísmicas Este de año Jalisco. tuvimos grietas en Ciudad Guzmán. Y una barda, ¿no? Una barda Perimetral. perimetral en el estadio ahí en Ciudad Guzmán. Sí, y la línea 3, no olviden que la línea 3 fue detenida para revisión aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Ciertamente tenemos que ponernos muy acusados y tomar mucho más en serio, insisto, este asunto de la prevención. Ahora, hay una cantidad de recursos, millones de pesos que se han destinado del 85 a la fecha en materia de protección civil. Conocemos, sabemos cuál es la estrategia de protección civil a nivel nacional, sabemos cuánto se invierte, cuánto debe invertir, qué municipios, dependiendo si se encuentra en la playa, si se encuentra en la sierra, si se encuentra en qué lugar, quiénes tienen más probabilidad de... tenemos todo un mapeo de cuáles son los puntos de riesgo en nuestro país, en nuestro estado y en nuestros municipios. Lo tenemos, lo que nos falta es que lo conozcamos según la región en que estamos. Por eso yo creo que el paso a dar, lo conveniente, es que ya se instaure como una materia en las escuelas. Por ejemplo, a nosotros, al menos a nosotros tres, Trini, quizá a ti no, nos tocó vivir perfectamente en nuestros años de tierna juventud el sismo del 85. Por ejemplo. Qué linda eres, gracias. Entonces, ¿a qué voy? Voy a las nuevas generaciones, voy a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Estos acontecimientos que a nosotros ya nos han tocado vivir en 19 de septiembre, con hoy el tercero. Un sismo de más de 8 grados, 8.1, ¿no? Amerita que el Sistema Nacional de Educación ponga como una materia obligada en las escuelas precisamente esto. ¿Dónde vives? ¿En la sierra? ¿Dónde vives? ¿En qué estás en el mar, a nivel de mar? ¿Qué procede? Pero lo básico, lo que aplica para todos, independientemente de la situación geográfica en la que tú te encuentres, es la mochila, cuya recomendación debe ser de no más de 9, 10 kilos. ¿Qué debe contener? ¿Qué tipo de alimentos? No perecederos, de preferencia chocolate que te aporta energía, agua embotellada, pero que no sea con gas. ¿Y qué tipo de documentos? O una memoria USB o copias de los documentos para que sea fácil de recuperar. Lo que usábamos antes, ¿no? Un radio con baterías. Un radio con baterías y unas baterías de repuesto. Y mira, Trini, sobre todo en las escuelas, los puntos de evacuación. Yo creo que hay muy pocas instituciones públicas de educación que tienen bien marcados los puntos de evacuación. Y eso es clave, ¿eh? Para saber, cuando todo el mundo sabe que o intuye que debe de salirse de los espacios techados y tomar algún lugar, pero las rutas de evacuación no siempre están claras por dónde. Pues un temblor más, el tercero, para la memoria de muchos de nosotros, que sin duda no fueron los primeros, no hubo más. La memoria del 19 de septiembre. 19 de septiembre, ojo, eso es lo especial, es un 19 de septiembre. Nos vamos a una pausa y regresamos, hay mucho de qué platicar en esta mesa en plural, volvemos. Gracias por continuar en esta mesa en plural. Vamos a platicar de este exceso de vehículos que tienen colapsada a la zona metropolitana de Guadalajara. A veces pensamos que son los vehículos de carga pesada, a veces pensamos que es el otro o la otra, y no pensamos en que cada vez somos más las personas en esta ciudad con un vehículo exclusivamente para nosotros. Hay unas cifras que se están publicando justo este día en medios de comunicación noticiosos de nuestra localidad y hablan hasta de un 80% de población con un vehículo, si no me equivoco, ¿es Zapotlanejo, Gabriel?
Zapotlanejo, sí. Curioso, ¿no? Con Yo me hubiera 80.6. imaginado Guadalajara con 73, Zapopan con 55, Tlaquepaque con 40, pero Zapotlanejo 80.6. Lo que nos está diciendo la nota de un diario local que hoy la publica es que ha crecido en los últimos 20 años más el parque vehicular que la población de la zona metropolitana, en los últimos 20 años. O sea, se han adquirido más coches que nacimientos de personas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y yo diría, bueno, pues es que vamos, digamos, estigmatizando el automóvil. No, yo creo que la causa es lo que nos debería de motivar una reflexión. ¿Por qué? Yo te diría, pues en principio, porque el transporte público es altamente ineficiente. A ver, si los que estamos sentados aquí en la mesa hubiéramos tratado de llegar el día de hoy al programa en transporte público con la lluvia que hubo, no lo hubiéramos logrado. La verdad es que no lo hubiéramos logrado. Entonces, el problema que tiene la ciudad y que hoy nuestro querido amigo periodista Diego Petersen escribe una columna muy interesante diciendo que es una mala idea hablar de un segundo piso en López Mateos, y lo que dice es, tenemos que resolver cómo podemos generar un sistema de transporte masivo que impida que la gente siga creyendo que la única opción para moverse es el automóvil. Porque ese es el tema. Es decir, por un lado el tren muy bien. O sea, las apuestas al tren, yo creo que todas las grandes ciudades del mundo que tienen más o menos resuelta la movilidad pública hacia el trabajo y hacia la escuela, apuestan por el tren. El problema es que nosotros duramos 2 décadas sin invertir en el tren, 3 décadas, pues sin una sola línea más de tren ligero, o bueno, lo que llamaríamos metro en otras ciudades. Pero el transporte es sumamente ineficiente. Y luego, si nosotros le metemos el otro componente de la contaminación y el problema de los autos chatarras, bueno, dices, es que la gente no es que quiera tener un auto viejito, lo que pasa es que no le da la economía para comprarse uno nuevo. Creo que el trazo en la zona metropolitana de Guadalajara no está bien dibujado para que nuestros vehículos de transporte público hagan trayectos que sean eficientes, que te hagan llegar pronto, que no se estén parando a cada momento, que no contaminen, que no impidan el otro movimiento de los demás vehículos, sino se paran en cada esquina. Es más, en una misma cuadra se pueden llegar a parar 2 veces. Porque ¿no? la ciudad no está planeada para nada, ni incluyendo los automóviles. O sea, la ciudad no estaba preparada para esta cantidad de coches. La ciudad no está preparada ni diseñada para sistemas de transporte adecuados, no como está. Tienen que hacer modificaciones importantes. Y la otra, que es otro ingrediente que contribuye, esta necedad de querer hacer Guadalajara ciclista. Es muy buena la alternativa del transporte en bicicleta, pero no puede ser ni a fuerzas, como lo quieren hacer, y tienen que considerar la orografía y las condiciones naturales de la ciudad. No puedes hacerlo lo mismo que en Ámsterdam, yo insisto mucho con eso, y obligar a que una persona que vive en Santa Fe de Tlajomulco y trabaja en el centro de Guadalajara se venga en bicicleta en 6 meses del año que llueve en la ciudad. Hay un proyecto. Y como llueve. Entonces, no puedes obligar a la gente a que abandone el coche. Ciertamente, creo que Gabriel ha dado en el clavo, la alternativa es transporte público. Pero ya. O sea, el gobierno actual de Enrique Alfaro, una de sus principales promesas era reordenar y a mejorar el transporte público. Bueno, le han caminado. Pero falta más premura, falta más urgencia en este asunto. Yo, como dice Gabriel, si hubiera un tren que me dejara aquí a 2 cuadras, sí, me vengo. O un camión bueno, me vengo. Pero así. No, y el tema es, ahorita estoy recordando París, esta gran ciudad donde su alcaldesa empezó a organizar laboralmente a las personas que trabajaban justo en la zona centro de París para que se fueran a vivir ahí con diferentes créditos, etcétera, sí, pero para que no se tuvieran que trasladar lejos. ¿Es posible que se estuviera haciendo eso en Guadalajara, planeando ya una forma de llevar a la gente al centro para que no se tenga que ir a estas viviendas de Tlajomulco, de Zúñiga y luego tenerse que trasladar al centro? ¿Será que pudiera funcionar
y que tenemos la capacidad de entender lo que es vivir cerca de tu trabajo, pero que la Secretaría del Trabajo también pudiera empezar a entender dónde vives y dónde trabajas y a dónde te tienes que mover para facilitarte el trayecto. Yo tengo 18 años por lo menos escuchando el discurso de las autoridades, en este caso tapatías, las municipales, con una Guadalajara que cada vez queda con menos habitantes, de cómo repoblar el centro. Pero la realidad nos lleva al tema de la corrupción, como la realidad nos lleva, en el caso de la movilidad y la ineficiencia del transporte público que tenemos los tapatíos, al tema de la corrupción. La línea 2 del tren ligero estaba presupuestada en alrededor de 17,000 millones de pesos. Costó más de 35,000 millones de pesos. Aún así decimos... La 3. La 3, perdón. Qué bueno que se hizo. Y la 2 también tuvo sus problemas de corrupción y de sobreprecios. Y la 1 no fue la excepción. Sin embargo, pues se deja pasar y se deja pasar. Y aún así, todos, en posición de usuarios, decimos que venga la 4. Pero la realidad nos ha demostrado y nos ha dado en la cara con que es un negocio para algunos que están desde el poder y los empresarios allegados a ellos. Y que después no hay sistema anticorrupción que funcione para que eso se evite o para que se la piensen 2 veces. Y en el tema que hoy nos ocupa de la nota que sale en un medio local, se puede decir el nombre, del diario Mural, el mismo diario Mural hace un par de semanas, no estoy segura si fueron 2 o 3 semanas, publica una nota que va necesariamente ligada. A lo largo del corredor López Mateos hay por lo menos autorizaciones para 22 proyectos inmobiliarios de tipo vertical más, que significarán miles de ciudadanos trayendo más presión en el consumo de agua, en la infraestructura de la zona, en este llamado corredor López Mateos, pero sobre todo en el tema de la movilidad y en autos. Porque yo me pregunto, tú trabajas en Tlajomulco o duermes en Tlajomulco y tienes que venir a Guadalajara, Zapopan, a Tlaquepaque o Tonalá, qué padre que lo puedas hacer en el tren y qué bueno que está proyectada la línea 4 y que ahí están comprometidos, aunque, y digo entre comillas, o lo subrayo, tenga que ser con un mecanismo de participación público-privada, que no es lo ideal, porque volvemos al tema, pues en Tlajomulco simplemente luego habrá que dedicarnos a ver el proyecto del famoso CAD, que dicen, es una maravilla, ¿cuánto está pagándose mensual de rentas, por cuántos años? La verdad es que no se vale cuando con la voracidad de los políticos que tenemos, todo se convierte en negocio y los empresarios que están entre queriendo entrar a la política o pegaditos al político para que les toque la parte del negocio. Pero ¿cómo es posible que las autoridades ahora digan, vamos a ver si un piso 2, un segundo piso, y no te digan nada de quienes les han antecedido en el cargo? En este caso, quiero hablar de las autoridades, primero las municipales. ¿Qué pasó con las autorizaciones? ¿Por qué? ¿Por qué se ha permitido? Punto Sur. Pues, por ejemplo, todo el desarrollo que tiene López Mateos. Todo el desarrollo de López Mateos. La semana pasada hubo quienes padecieron más de 5 horas en su trayecto para llegar a casa, cuando su trayecto normal es de 45 López minutos. Mateos Pero es que eso no es desarrollo, eso ya es hacinamiento. Eso es irresponsabilidad. Y los negocios, la cantidad de negocios, plazas, porque no solamente te llevan a tener lo que tú necesitas en la zona sur, sino que te invitan a acudir a la zona sur con todos los centros o espacios de entretenimiento. Y con una sola vía de acceso saturada. Con una sola vía de acceso, concluir con esto. A mí lo que me parece lo más grave, Trini, es que, por ejemplo, pensando en la salida sur, las adecuaciones viales que luego se hicieron, ¿recuerdan a los vecinos que se quejaban de que ya el ayuntamiento estaba favoreciendo para la entrada y salida de una plaza comercial? A final de cuentas termina pasando eso, que es el dinero de los ciudadanos que se va para los que ya fueron ganones con licencias indebidas, con desarrollos indebidos y que después le tienes que arreglar ahí la zona. Ahora, esta zona para llevar al transporte pesado, al transporte de carga fuera de periférico, ¿por qué siguen sin ser usado? Por ejemplo, ¿no? Porque cobran. El macro, porque cobran. Porque cobran y cobran bastante. Cobran muy caro, sí. O sea, ¿Qué falta? Estás medio solón ahí porque... Es que mira, es que estás solo, Trini, ese es el dijiste hace problema. rato algo interesante. Dijiste, el transporte público no funciona, además de porque no es cómodo y no es como en el primer mundo, bueno, porque ni siquiera están los trayectos a ciertos lugares. ¿Pero por qué no están? Porque no es público. Porque si el trayecto no da ganancia, no lo hacen. Entonces, ¿dónde está el carácter público de esos trayectos? No, pues es que los trayectos que sí dejan deben de servir para subsidiar los que no dejan, de forma que conectes a toda la ciudad. Trazo. Pero hay trazos que no existen
porque en los estudios de mercados no les dejan rédito, no hay ganancia. Entonces, la gran paradoja de esta ciudad es que jamás ha tenido un transporte auténticamente público. Incluso la proyección de la línea 3 que hicieron en la época de los priistas, la hicieron pensando en la rentabilidad de la misma, no en el servicio. ¿Cómo es posible que de norte a sur no tengamos ninguna línea? Porque siguen diciendo, es que los números no dan, pero entonces es que la quieren hacer negocio, y si no es negocio, no se hace y no hay transporte, y síganse subiendo al carro y a las carcanchitas, porque mientras no dé ganancia, no hay manera de hacer transporte. Entonces, en suma, la ciudad, la zona metropolitana no tiene un sistema de transporte público. Le decimos transporte a algo que no es público, porque es pura rentabilidad. Por eso está dado en concesiones y permisos a un montón de gente, y si no le da dinero, el trayecto se suspende, se cancela. De hecho, Poncho, las concesiones han sido un problema toda la vida, desde que yo... llenas de corrupción, nunca han podido transparentar el padrón. Pues nunca lo han podido transparentar, nunca lo han querido transparentar, mejor dicho. ¿Por qué? Porque figuran ahí muchas personas que desde el ámbito del poder pues se favorecieron para hacerse llegar o ellos o sus familiares de concesiones, y se asociaron con la mafia o los pulpos, los que ya tienen históricamente los controles del transporte público. Tiene toda la razón, Gabriel. Es que si del punto A al punto B, bueno, yo no diría que no hay ganancia, no es lo suficientemente grande la ganancia, porque ganancia siempre hay. No se hace trayecto y hay que se vengan como puedan. Si no me deja lo que la 380... No voy a... No. ¿Y qué ha pasado? Cosas peores. Los mototaxis, por ejemplo. Claro. Han surgido las mototaxis porque como las combis. Para el autobús no hay renta, para entrar, esto es otro transporte que es peligroso, que es inhumano, qué barbaridad, ¿no? Que pone en riesgo todo, pero pues ahí está. ¿Y quién lo detiene? Pero además, oyes que ahora incluso lo andan justificando. No solo que lo van a legalizar, sí, sino, por ejemplo, otro tipo de vehículos en donde se está dando transporte a las personas en colonias donde la ineficiencia es mayor que en el resto de la ciudad, resulta que traen placas de otras entidades para evadir precisamente las sanciones por conducir violando los reglamentos, multas y todo lo demás. Tienen placas del Estado de México. No identificarte como un servicio público. Ya no hablo de servicio público, porque han tolerado lo irregular, no tienen permisos para dar el servicio y funcionan. Además, con uno de los sistemas de taxis más caros del país. Además. Y, por ejemplo, ¿por qué la Ciudad de México allá sí? Allá sí la óptica es, hay que darlo, aún cueste lo que cueste el subsidio, casi la mitad del precio, la tarifa de lo que aquí pagamos. ¿Cómo es posible? Entonces, sí hay en el país ciudadanos de primera y de segunda. ¿Qué nos pasa? A mí me llamó la atención cuando hiciste la palabra hacinamiento, y quise de inmediato traer aquí a la mesa el tema de la vivienda 35 o 55 metros, porque para mí me pareció de no creer la información que leí relacionada con que en el Parque Morelos, donde se planeó inicialmente la Villa Panamericana y luego no resultó el negocio y demás. Fue un feudezote, ¿no? Exacto, vamos, negocio tras negocio, y no se hartan, y ahora ya están los desarrollos para departamentitos. Van a reprobar el centro. Uy, ¿cuántas familias con cuántos hijos pueden ir a vivir ahí vamos dejándolo en 55? Soy imprecisa con el dato, ¿ustedes lo recuerdan? O sea, la semana pasada fue el tema. Estos desarrollos verticales son para renta, es decir, son para negocio, el tema para es inversión, para especulación. Entonces, no para repoblar. Si vas a rentar, no es para repoblar. ¿A qué hora se está repoblando? Exacto. Entonces, es un doble discurso el de la autoridad. Y van gobiernos el tema y es gobiernos. que se estará pensando en que quienes están ocupando las nuevas plazas en todo este distrito digital, creativo de la zona centro de Guadalajara, son estos jóvenes que van y vienen, que pueden rentar un departamento entre 2, entre 3, que se mueven en el transporte público, que saben el uso de la bicicleta, y que esa sea la nueva conformación de la sociedad que habitará con mucha movilidad, con gente que se va a otros estados, a otras ciudades, que van y vienen y que no hacen esas sociedades a las que estamos nosotros acostumbrados, ¿no? Que saludas al de la esquina, etcétera, sino que eso tiene otra dimensión. ¿Será que ahora sí se va a conformar Guadalajara y esa será nuestra sociedad del futuro? No sé, pero la verdad es que me parece muy aventurado, ¿no? Planear incluso hasta el perfil del habitante en una zona particular en donde... Sin hijos, sin matrimonios. Entonces tiene que ser pet friendly de una vez. También. Los perros,
Pero también los perros requieren Pero además, espacio. cuando tú vas a Pero ver eso mayor- o llamas para preguntar, te dicen, no, ese departamento es para que lo rates en plataformas tipo Airbnb. Exacto. Entonces, ¿cómo están diciendo que quieren No es para repoblar repoblar. si en realidad lo que vas a hacer es una competencia a los hoteles de la zona centro? El asunto es que para moverse todos ellos van a requerir más vehículos. Más Es muy vehículos. posible. Lo que, Trini, deberíamos estar pensando es que si se van a autorizar nuevas viviendas de alta densidad, bien sean verticales o horizontales, tendrían que estar alrededor de las nuevas vías de comunicación. Y no en lugares donde ni siquiera trayecto para conectarte con el transporte público existe, porque ese es el lío que estamos teniendo. Esto que decía Poncho, es que no hay planeación de absolutamente nada. El desarrollo inmobiliario no sigue ninguna regla, ni de suministro de agua, ni de transporte público, ni de cercanía con nada. O sea, es donde se me da la gana y tengo un pariente, un amigo, un coyote que me tramite la licencia, me la autorizan juez. y hago O un juez departamentos. que me transmite un o amparo. un juez que me la resuelva. ¿verdad? Vámonos a la pausa, ¿les parece? Ya regresamos. O un juez. Bueno, estábamos hablando hace un momento precisamente de una 40 cuestión metros. laboral, etcétera. Vamos a este tema que es el IPEJAL, el Instituto de Pensiones Ok. del Estado, ¿no? Viendo cómo de repente un tema con otro, cómo trabajan ahora los jóvenes y cómo se trabajaba antes, y al fin de cuentas pareciera que no hay una garantía para que después de haber trabajado tantos años, hasta tus 65 años de edad, puedas gozar de un tiempo de descanso, de retiro laboral. ¿Qué está pasando en el IPEJAL? ¿Qué ha pasado? Y lo mencionaba Esperanza hace un momento con el Parque Morelos, la construcción de las villas panamericanas, el uso de los recursos de los y las trabajadoras del Estado de Jalisco, de municipios y del Estado. ¿Y cómo le hace frente precisamente la autoridad ante esto, Poncho? Eres una maestra para enlazar muy bien el tema y es que nos, Es que- quedamos muy picados aquí. Oye, es que con- qué calidad de vida vamos a tener. La verdad que sí, y mira, otra evidencia más está uno de los proyectos de recuperación de recursos del Instituto de Pensiones del Estado, que es pues un pedazo de villas panamericanas que le corresponde a ellos para la recuperación del dinero que se usó en el 2011 para construir ese proyecto. ¿Y qué pasa con los departamentos de las villas panamericanas? Pues yo no veo que se los estén arrebatando, y que todo el mundo esté queriéndose ir a vivir para aquella zona. Es decir, la recuperación de dinero para el Instituto de Pensiones pues va lenta. Y por un lado, pues insisten con que hay en ciernes una reforma a la ley de pensiones, y el Instituto de Pensiones y el Gobierno de Jalisco insisten en que no existe tal y que no hay ni siquiera un proyecto para presentarla. Bueno, pasamos de 57,000 millones de pesos, que era el déficit actuarial, en estudios actuariales, lo que ha dado a conocer el director de pensiones, a 260,000 millones de pesos en 10 años de déficit. Para que la gente nos entienda, ¿cuántos son 260,000 millones de pesos? Son 2 veces el presupuesto total del Estado de Jalisco. Ese es el boquete, ese es el déficit que actualmente tiene el Instituto de Pensiones. Y es que el fondo del IPEJAL no es un fondo público. Nos han querido acostumbrar a que veamos eso como que es público. Es privado, porque lo que hay en el fondo es un dinero que los trabajadores aportan para garantizar un derecho social, que es el derecho a la pensión y a la jubilación. El IPEJAL no tiene que ser un banco, no tiene que ser un agiotista, no tiene que ser una caja popular, ni tiene que ser un fondo dedicado a las inversiones de alto riesgo en la bolsa de valores. Es decir, bueno, invertimos y se perdió, perdimos 600 millones, perdimos 400 millones, perdimos 300 millones, pero ¿por qué están perdiendo el dinero que no es suyo? Si es dinero privado, es dinero de los trabajadores, es el dinero que toda la vida aportó un trabajador para que cuando llega al ocaso de su vida tenga derecho a una jubilación o a una pensión. Y bueno, eso es lo que hoy está en riesgo. Y lo que dice el estudio actuarial es que si no se hace nada, de 7 a 10 años podría venir la insuficiencia financiera en IPEJAL. ¿Qué es esto? Que ese fondo ya no alcanzaría para pagar
la nómina de jubilados y pensionados que tienen activo. Y entonces estamos hablando de un enorme problema social. Para que lo entienda la gente, es una suerte de fobaproa lo que se nos viene encima. Porque como eso, no habrá manera de ignorarlo, porque estamos hablando de los trabajadores al servicio del Estado, los que cotizan en IPEJAL, pues tendría que haber dinero público inyectado para subsanar lo que se han dilapidado por corrupción, por inversiones fallidas, por tranzas. En 10 años le han sacado la cantidad de dinero al Instituto de Pensiones, al absurdo que la ciudad laboral, que se debería hacer con presupuesto del erario público, se le sacó dinero de los trabajadores para hacer obra pública. O sea, está tan descontrolado ya el IPEJAL que le sacan dinero incluso para hacer obra pública que le corresponde al gobierno con cargo al dinero de los jubilados y los pensionados. Entonces, estamos ante una crisis muy grave y veamos nomás lo que ya pasó en Zacatecas. En Zacatecas, el símil del IPEJAL entró en quiebra y tuvo que ser el dinero público, lo que se destina para hospitales, para escuelas, para caminos, lo que entrara al rescate, invirtiendo dinero público para subsanar toda una década de malos manejos y corrupción. ¿Y cuánto dinero del presupuesto de municipios, de estados y federación se va al gasto de nómina, al gasto operativo y no a atender las necesidades de la población? Si en algún momento tuviera el Estado que salir a pagar lo que le tienes que pagar a cada uno de los empleados, ¿con qué le No pagas? hay con qué garantizar. Pero el punto, yo me iría más atrás, Gabriel, más allá de 10 años. Recordemos que en el periodo de Emilio González 2009. Marcos se modifica. Y que es una fecha clave. Y aquí hago el La reforma referente, 2009. porque aún antes de 2009 había malos manejos en pensiones. Pero en la época del priismo se decía, la caja chica del gobierno es el CIAPA. ¿Recuerdan? Y luego llega Emilio González, con los panistas voraces, y todos los que llegaron con la mesa servida, porque así hay mucho chapulineo. Llegó el PAN al poder y muchos se hicieron panistas. Como ahora, muchos de esos son morenistas o son emesistas. El tema es que en 2009 se modifica la ley, el Congreso no observa, no objeta y está de acuerdo en que se pongan de acuerdo desde el Consejo de Administración y que un representante de los trabajadores, y son 123,000 trabajadores. Un comité de inversiones aportan opaco que y no rinde decide. cuentas a nadie Pero y aún maneja así, miles de millones. Pero mira, Gabriela, aún así, Miles de millones, con sin todas las control. deficiencias y los problemas de esa modificación a la ley, con todo y eso, siguen violando la ley para irse más allá. Voy a dar un dato que me parece de mucha importancia. Paco Ayllón está vinculado a proceso, en prisión preventiva, por los asuntos de la corrupción en pensiones del Estado. Hay 8 Por haber funcionarios sido director del vinculados, IPEJAL. porque estuvo de director en donde debió estar informado de lo que estaba pasando. Se excedieron incluso en las atribuciones con todo y lo holgadas que se quedaron después de esa reforma del 2009. Había mecanismos de alerta para decir aguas. En el caso de transportes marítimos, se tenían garantías. ¿Por qué sí puede recuperar de las garantías el Infonavit, el gobierno federal? ¿Por qué sí están en una situación de privilegios? Estaba igualito que pensiones del Estado de Jalisco cuando invierte con esta empresa, que luego resulta que vienen con problemas. La diferencia es que los tenedores, los representantes de las acciones que por parte de pensiones fueron y que deben estar en contacto con el Consejo de Administración y con el, en este caso con Paco Ayllón, acuden a la Ciudad de México con el Grupo Monex a las reuniones, allí les dicen, viene esto y deciden crear un fideicomiso. Cualquier banquero al que te acerques te dice, tú quieres manejar con mayor capacidad un recurso, mételo a un fideicomiso. Al cambiar todo e irse a un nuevo fideicomiso, pierden las garantías, pierden lo que tenían de palanca y tan es así que nosotros nos quedamos con la deuda porque tronó las empresas Abengoa, transportes marítimos. ¿Qué ha pasado con los representantes del gobierno? A Paco Ayllón la primera denuncia es por las más de 26 inversiones, entre ellas Abengoa y transportes marítimos. Luego viene el segundo caso. Había antecedentes de las compras, ya no me voy a detener en las compras de medicamentos, negocio para donde voltees. ¿Qué pasó entonces?
de pilón agrégale las pensiones indebidas, las pensiones bajo sospecha. No, las pensiones burócratas ilegales. Que a los 45 años de edad ya están pensionados. Que supuestamente entraron a trabajar a los 12, 13 años, ¿no? Cuando era ilegal. Yo lo he dicho mucho, el exsecretario con Aristóteles, Roberto López Lara, que era maestro de música. A mí alguien, ojalá que esta televisión que llega a tantos lados, algún alumno de música en una secundaria, en un pueblito, me diga, porque pues yo no lo ubico tantos años habiendo cotizando en pensiones, pero el papel ahí está. Las verdades reales ahí están, fabricadas o constatadas, pero ahí está. El tema es cómo lo resuelves. No se ponen de acuerdo. Sí había una reforma, no había tal reforma. ¿De dónde sale? Porque se están acusando ambos bandos ahora, ambas partes, para llamarle de mejor manera, ambas partes de que unas quieren estar haciendo desde el Estado una reforma que afectaría la cotización de los trabajadores, y justo los representantes de estos sindicatos de trabajadores están diciendo que no van a dar paso atrás para defender al IPEJAL y que no van a aprobar esta reforma. ¿De qué reforma si no hay tal? ¿Dónde está este conflicto? Y sobre todo el que uno al otro se llaman mentirosos. Hay ciertos adjetivos. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco de todo La esto? diputada Gaby Cárdenas, de la fracción de Movimiento Ciudadano, lo declara porque yo en mi cuenta de Twitter subí el video, lo tomé del canal parlamentario, donde ella señala que tienen una reforma lista y que está a punto de presentarla. Después tuvo que salir Héctor Pizano a corregir la plana y decir, bueno, pues es que eso se trataba de no sé qué, pero ahí está una legisladora que lo está diciendo de la fracción mayoritaria. No lo dice un texto, ni una columna de chismes, ni un trascendido. No, es el video transmitido por el canal parlamentario del Congreso del Estado de Jalisco, que da cuenta de en una reunión de comisión cómo una diputada de la fracción mayoritaria del Congreso habla de una reforma que ya tienen lista y que tenían por sacar. Luego se han dedicado a decir que la reforma no existe, que no la tienen y que no la quieren hacer. Pero lo cierto es que si tú ves los resultados del último estudio actuarial, lo que dice el estudio es que se tiene que hacer una reforma al IPEJAL, porque si no, en menos de 10 años va a entrar a la quiebra. La pregunta es, ¿cuál es la reforma que se tiene que hacer? Y si los sindicatos, representantes de los trabajadores, van a aceptar una reforma cuando han visto que las inversiones del dinero que aportan se han utilizado de manera corrupta o irresponsable, por decirlo menos, ahí. Y por el otro lado, cuando ven que muchos ayuntamientos retienen para entregar y no lo enteran. Si hay publicado cada mes un listado de ayuntamientos morosos que tienen años sin entregar al IPEJAL las cuotas de los trabajadores afiliados al IPEJAL. Pero si se las retienen. Es como robarte los impuestos. O sea, lo retienes y no lo enteras. No, y estamos hablando de funcionarios públicos de al menos 20 ayuntamientos de Jalisco. Y es gravísimo. El trabajador se entera cuando va y solicita un préstamo y le dice, no, es que no está. ¿Cómo? Tu ayuntamiento no está llegando entera la aportación. Es que la verdad es que yo decía que primero la caja chica era el CIAPA, pues luego se convirtió en pensiones. Pensiones es a donde volteemos, compra de medicamentos. El omeprazol que costaba 3 pesos lo compraron en 40, en 60. Yo daba el ejemplo de transportes marítimos, se estaba garantizando con las embarcaciones para el pago. Y aquí las garantías las perdieron y había causales de vencimiento anticipado. En el caso de Abengoa, lo mismo. ¿Por qué le llega la tercera denuncia hace unas semanas a Paco Ayón? Porque por estos casos donde estaban sobre alerta y sin embargo no se hace nada. Definitivamente pues tenían no, conocimiento. No es el dinero ya ni del gobierno, es de los trabajadores. Ahora, ¿por qué no pasa nada con los que toman las decisiones de no informar o informan y los que deben decidir no tomaron precauciones o previsiones? Yo me estoy aquí refiriendo a los dos grandes boquetes, Abengoa y Transportes Marítimos, pero estamos hablando de 26 observaciones. Desde el 2016 la Contraloría del Estado ha venido haciendo un trabajo técnico y las auditorías ahí están y al menos están prosperando. Digo al menos porque Bañuelos luego Guardado vamos al presentó sistema, 14, Tere Brito lleva 17. Pero que resulta que de las de Bañuelos Guardado resulta que ninguna
ninguna prosperó. Es decir, de aquellos 5,000 millones de pesos que observó Bañuelos Guardado del gobierno de Emilio González Márquez, más de 5,000 millones, pues resulta que no prosperó. Y luego vas y te dicen en corto de los MP, los que están trabajando, es que había deficiencias de carácter técnico. Al menos algo sí debemos de reconocer, que ahorita al menos la sociedad dice, bueno, ahí tienen a dos. El gobernador en febrero hizo un discurso incendiario y dijo que van a la cárcel los que han desfalcado a pensiones, van a la cárcel pero los nomás que de un han robado. sexenio. Así dijo. De Emilio a nadie así tocó. dijo el gobernador. Pero sí es que prescribieron ya también algunas situaciones. No, Eso es el no, ninguno es prescrito de esos, de ninguno de esos. los de Emilio. No. Lo que sí es que se requiere de una reforma, se requiere de darle un respiro al Instituto de Pensiones, pero sobre todo se requiere que vuelva a manos del trabajador o la trabajadora. Pues o sea, sí, no pues es puede que es su ser. dinero. Es su dinero. El problema es que ese dinero ya no existe. Lo que necesitan ver es cómo Exacto. recuperan o cómo sacan nuevo dinero para esto. Y por ello, pues siguen pensando en que la idea original, que era de tomar dinero de los trabajadores, invertirlo para multiplicarlo como si fuera arte de magia y que vuelva a crecer y se reponga ese pequeño boquetito del que habla Gabriel. Y lo otro, estas pequeñas observaciones, es un robo hormiga. Si lo sumas, también te vas a dar cuenta que engrandece más este boquete del que habla Gabriel Torres. Estábamos, bueno, yo no, los trabajadores al servicio del Estado y el Estado, atrapados sin salida. Porque no hay para dónde hacerse. O sea, no puedes decir, vamos regresando la ley al punto aquel del 2009 en el que algún ocurrente fue y le dijo a Emilio González Márquez, allá hay un chorro de lana que podemos usar. Hay que agarrarnos. Exactamente así. Ahora que así O sea, hay un chorro de lana, ¿cómo la Con hacemos? mis Así ideas fue. y tu dinero, vamos a ser felices. Ahora, hay un tema que yo no Vamos a quiero ser felices siempre. dejar de lado. Esto es muy importante y no termina aquí. A veces hace muy complicado. Sin duda lo es el tema del IPEJAL. Pero le queda a esta administración 2 años de su gobierno. Y en ese tiempo viene un proceso electoral para octubre del año que entra, 2023. Un año nos queda sin estar pensando, y lo digo entre comillas, en procesos electorales. Ya están pensando todos. Ya todos, ¿verdad? Sí. Tan es así que hay modificaciones en el gabinete del gobernador del estado de Jalisco. Así es natural, se repite la historia, hay que ir acomodando las fichas del juego para llegar salvados al 2024, así es. Bueno, en el último cambio del que te estás refiriendo, que es el secretario de Desarrollo, ya no me Y conozco. Medio Ambiente, Desarrollo Territorial. Secretaría de Medio Ambiente y ¿sabes? Desarrollo Territorial. No, De ambiente y medio. Sí. Bueno, ya las que le cambian de nombre aquí a todos. Sergio Graf. Reciente. Sí, Sergio Graf, a mí me parecía que es de los muy poquitos elementos en el gabinete de perfil 100% técnico. Cero político, 100% técnico. Más allá del trabajo bueno o malo que venga realizando, me parecía que era un elemento que no le estaba siendo útil al proyecto del actual gobierno. Le dan una salida muy digna porque dice, no lo estamos corriendo, lo vamos a reubicar porque lo necesitamos en Como en otras una embajada, tareas. algo así, que se haga cargo En de unas los- tareas especiales que le vamos a dar, pero pues sí es un indicativo, digo, faltan 2 años para que se acabe esta administración. Quién sabe si va a haber, se habla de más cambios, pero yo creo que va a haber pocos. Patricia Martínez Pati al Martínez, Plan coordinadora del gabinete de territorio. de territorio. Gestión y gestión del territorio. territorio, Estratégica, coordinación estratégica, gestión y territorio se va al Instituto Imeplan. Mexicano de Instituto Metropolitano de la Planeación. Yo creo que eso está bien. A mí me parece que los dos cambios acceden. Coincido contigo en que el perfil y la trayectoria curricular de Sergio Graf es amplísima, sobrada, Reconocido nacionalmente por sus pero investigaciones. los resultados son absolutamente mediocres. La verificación es un fracaso, la tala del bosque, el cambio de uso del suelo indiscriminado para el aguacate y las berries sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de regulación, los incendios forestales en su mayor apogeo en los últimos 4 años, la gestión del agua un desastre. Entonces, pues no me digas, los asuntos que tenía a su cargo muy técnico, pero como que no estaba con los pies en la tierra. Yo espero que el cambio haga reaccionar a la autoridad del gobierno en áreas sensibles como las que corresponden a esa secretaría, que realmente estaban en el abandono. Tenemos 2 minutos. Yo lo que espero es que sea la oportunidad para que se revisen en qué áreas amerita el cambio, precisamente por falta de resultados. Aquí hay 2 puntos. Se pondera la trayectoria, el currículum, la capacidad del funcionario y, sin embargo, la realidad es hasta dónde lo dejaron hacer o pudo hacer. Y tenemos como emblemática de esta dependencia
Valencia, un programa que no ha entrado en operación, que se postergó a enero porque había mucho oleaje, y yo creo que va a arreciar también y viene el tsunami para enero porque la población está molesta. Y a la hora de la verdad te dicen, la mayor fuente contaminante no son esos autos, esos a los que le cargan la tinta en lo que se refiere a refrendos, impuestos, a costo. Voltea hacia las industrias y sin embargo no pasa nada. Y para ejemplos tenemos muchos. Más cambios entonces en puerta, eso sin duda. Bueno, tiene que haber necesariamente cambios, pero que tengan ya que ver con el ámbito político electoral. Los que vayan a buscar alguna posición, seguramente ya se van a empezar a alinear. Y los que se piensan quedar, y en el último trayecto también se faltan esos, los que se van. Los que se van, sí. Exactamente. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Me quedo con el tema del exceso de vehículos, que vuelves otra vez a tocar el tema. O sea, hay una serie de conflictos en nuestra zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, que van muy de la mano. Están haciendo una cadenita justo de problemas que pareciera que hacen más conflictiva la movilidad y la forma de vivir en esta gran ciudad. Por esta Algo guerra, tenemos esta que guerra. hacer. Pero yo creo que parar a las autoridades voraces. Tenemos una estructura burocrática cada vez más obesa. Mira, el aire, el organismo público descentralizado, precisamente para controlar y ver todas las emisiones, Para la pues le han próxima, ¿te aumentado parece? el presupuesto. Nos vamos. Gabriel y los Torres, empleados. muchísimas gracias. Gracias. Buenas Esperanza noches. Romero, gracias. Ay, gracias a Mi querido ustedes, un Poncho placer. Marco, Gracias, gracias. A siempre usted un por habernos escuchado. Gracias. Nos vemos y escuchamos en la próxima.